Hola, Hola, aquí hola Rosario, adelante. tuvimos unos problemitas para entrar, pero ya estamos aquí. Pues muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, Poncho. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Pues ya estamos aquí en este segundo día de actividades de la Feria Internacional, 19ª Feria del Libro Los Mochis. Pues ya estamos listos para presentar a nuestros invitados de este día, el libro La Manzana Podrida. Y pues vamos a empezar con el autor. Vamos a leer una muy breve semblanza y luego vamos a posteriormente pues contigo, Brisedia, porque siempre te decía Briseida, Brisedia Pava, para que tú pues te encargues después de presentar, hacer el comentario, ¿no? Sobre este libro. Muy bien, pues Samuel, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Bien, pues Samuel Parra Sánchez nació el 5 de octubre de 1982. Así como se dan cuenta, es muy joven. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue becado por la Fundación Prensa y Democracia para realizar una estadía académica en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Desde el 2001 ha trabajado como reportero para medios nacionales como el periódico Noroeste, Expreso de Sonora, Revista MX, El Sol de Aguascalientes y La Voz de Michoacán. Es escritor de los libros Cuando escribir duele y La Puerta del Dolor. Pues otra vez bienvenido, Samuel, y damos pie ahora voy a dar unos datos también de nuestra presentadora de hoy, Vicedia Pava Ruelas. Ella es originaria de aquí, de la ciudad de Los Mochis, es licenciada en Ciencia de la Comunicación, ejerció el periodismo en el periódico El Debate de aquí de Los Mochis del 2010 al 2015. Posteriormente funda la red Libresco, una comunidad de lectores dedicada al fomento y creación de círculos de lectura. Este año participó en la analogía digital sobre el COVID-19 titulada A través del espejo. Pues, igualmente, Grisedia, muchas gracias por aceptar también estar aquí con nosotros como presentadora. Así que, pues, te dejamos a ti para que inicies tú y posteriormente escuchamos al autor. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario, y también agradecer al escritor Samuel Parra por darme esa oportunidad para presentar su libro. Bienvenidos a todos. Estamos, pues, teniendo una nueva experiencia, ¿no? Virtual, debido a la situación que está pasando. Pero bueno, a lo que vamos. Manzana Podrida es un conjunto, es un libro que reúne 40 relatos donde se fusiona el periodismo con la literatura. Encontramos entrevistas que son verdaderamente impactantes. Encontramos también son un poco crudas y algunas son reales. Vemos también que los personajes son personajes sin escrúpulos, muchos de ellos pues son psicópatas, no todos, aclaramos, no todos, y todo esto ocurre en contextos totalmente diferentes. Es decir, tenemos drogas, violencia, prostitución, trastornos alimenticios, redención, terror y muchísimas más, ¿no? Yo resumiría tu libro, Samuel, como un conjunto de relatos impactantes que nos muestran aquellas realidades que las personas eligen o prefieren no ver. Yo creo que las personas que están acostumbradas a leer novelas, por mencionar algún género, novelas históricas, les puede costar un poco de trabajo leer tu libro porque es muy, muy crudo en algunos relatos. Creo que es así como una ruleta que juega con las emociones del lector. Pasas de un relato a otro y en uno estás todo impactado, no lo puedes creer, y en el otro te conmueve demasiado. Hubo un relato por ahí que casi lloro y en igual de que fuera por las personas, era por los animalitos, ¿no? Porque adoro a los animalitos. Entonces, como escritor siento que eres muy directo, sin filtro sobre todo, y creo que la mayoría de tus historias tienen algo muy especial al final, que es un mensaje que te ayuda a reflexionar sobre lo que acabas de leer, y es como si te cayera el 20, ¿no? Te quedas así pensando. Manzana Podrida definitivamente es un libro para adultos. Cuando yo terminé de leer el libro,
me puse a visualizar hacia los personajes, como que empaticé un poquito con ellos y pensé en todo lo que tuvieron que pasar algunos de ellos para llegar a Mazatlán, todo lo difícil de su caminar. Y basándome en las historias del libro, pues muchos de ellos coinciden en que están a gusto con lo que son y con lo que hacen. Samuel, me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso para que las personas pudieran abrir pues su corazón a ti, contarte esas historias. A lo mejor sus heridas todavía pues no habían cicatrizado, eran heridas abiertas. ¿Cómo le hiciste, Samuel? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a quienes organizan la Feria Internacional del Libro de los Mochis, principalmente al señor Alfonso Oregel, que es el capitán de este equipo. De igual manera al Instituto Sinaloense de Cultura, a Raúl Quiroz por la invitación a participar, a ti Briseida también por este proyecto, y dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de Zoom y a través de la página de la Feria del Libro Los Mochis en Facebook. ¿Cómo construí este universo, no? Línea paralela de la vida, ¿no? Pues a través de las relaciones públicas principalmente, ¿no? ¿En qué sentido? En que todo esto es un trabajo que viene en el inicio del año 2001, cuando comencé a ser reportero, a reportear historias en Periódico Noroeste, y fueron casi 20 años dedicados a los medios de comunicación, e independientemente en todo ese inter conoces a muchos personajes que pones no en duda su condición humana, sino que te permite desarrollar tu capacidad de asombro. La capacidad de asombro es algo que nunca se debe perder en el periodismo, es una máxima. Cuando la pierdes, el mundo deja de ser satisfactorio para ti, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿no? Dicen que escribir debe estar regido por un sentimiento de hedonismo, es decir, algo que te provoca placer. Y estas historias crudas, rudas, a mí me provocan esa satisfacción, ¿no? Hay muchos relatos que son verídicos, como por ejemplo uno que se llama Andrea y los Zetas, que es de una niña que estaba en un kinder cuando detrás de su colegio un comando armado de los Zetas tenía una casa de seguridad. Entonces llega un vehículo Homer a tronarles la vivienda y estos tipos se brincan a la azotea de la escuela y pues imagínate, toda la bola de estudiantes salen corriendo de ahí asustados, y un compañero fotógrafo y un servidor estábamos en el Acuario Mazatlán cubriendo un evento aburrido y escuchamos por la radio que había este operativo policíaco. Llegamos, ya estaba acordonada el área, y lo más impresionante es que cuando empezamos a grabar video, nomás empieza a escuchar el sonido de las aspas de un helicóptero que estaba volando arriba de nosotros y que tenían cooptados a los tipos en la azotea. Imagínate donde hubiera habido fuego cruzado. O sea, estábamos pecho tierra literal con el helicóptero en nuestras cabezas, y había una niña que se llama Andrea que estaba saliendo de kinder y que le toca atestiguar todo eso, ¿no? A esta niña la contactamos a través de un maestro que ya ella en su edad de secundaria gana un concurso de cuento, y ella este testimonio lo transforma en una historia. Imagínate con qué sentimiento la niña escribe, que los llevan al Burger King a comerse una hamburguesa, es de esa manera en cómo lo sacan de ahí en este momento. Pues es el instinto, ¿no? de supervivencia inconsciente que tiene la pequeña, de la manera en cómo puede transmitir esos sentimientos. De eso se trata Manzana Podrida, generar un límite entre el periodismo y la literatura. Y las redes sociales como Facebook son un pasillo increíble de historias, ¿no? Donde puedes encontrar distintos personajes, como por ejemplo hay uno por ahí que en sus buenos años se dedicaba a la prostitución, pero por el camino de una persona pues se convierte en sacerdote, ¿no? Después de vender medias horas de placer, pues decide cambiar de ánimos, ¿no? ¿Y cómo logras ese contacto, ese sentimiento, que esa persona se abra, como tú dices?
platicando con él, ¿no? Ser sincero, yéndote a un bar, invitándole una cerveza, mostrando interés en su historia. Oye, ¿sabes qué? Quiero un cigarro, ahí te va. Oye, ¿sabes qué? Necesito esto, ahí te va. Pero en este caso, como la persona ya era sacerdote de una colonia que se llama Lázaro Cárdenas, Gabriel Leiva, que está aquí en Mazatlán, que es la popularmente ciudad perdida, donde pululan las drogas, pues el señor, ya como sacerdote, él no tuvo problema en contar su historia, obviamente cubriendo su identidad, pues. Y él y él descubre su brazo y tiene varios tatuajes de esa época y no le da miedo contarlo, ¿no? Pero es en esa intimidad, en ese goce de palabras, en cómo se genera la confianza, ¿no? También en el libro de Manzana Podrida hay una historia de una mujer que se dedicaba a la prostitución, igual como este cuate, pero venía de Sudamérica, donde en su país, como ya no era tan bella, no era cotizable, ¿no? Y aquí en México estaba jalando dinero sabroso. Así que lo que sucede es que ella se cotizaba a través de Facebook, era la manera en cómo buscaba a sus clientes, y mandándole un inbox, nos quedamos de ver en un hotel de paso. Le dije cómo estaba la cosa y ella accedió a contarme su historia. Es simplemente atreverte a hacer las cosas, no tenerle miedo al que dirán, que te vean entrar a un motel con una persona, porque pues, yo iba a que me contaran una historia, ¿no? Es así como tratas tú de conseguir esas anécdotas, ¿no? Así es. Samuel, pues más allá de la estructura de tus relatos, me gustaría que pues viéramos todas estas realidades como ya las estás mencionando, ¿no? De prostitución, de redención, en este caso en el caso del padre. Pero en tu libro, En la piel de un adicto, vamos a agarrar este tema, ¿no? Del trastorno alimenticio. Quiero comenzar con él porque en tu libro, En la piel de un adicto, nos narras a manera de novela, pues casi tu propio testimonio, ¿no? De ese trastorno alimenticio que tenías, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Con la comida. Y justamente en tu libro Manzana Podrida nos metes dos relatos. El primero de ellos es Grasa Mental, mi carrera contra la obesidad, donde nos cuentas todo lo que viviste en Dragones Anónimos 2009 y también No le digas a nadie que me drogo. Muy impactante esas historias. Ahí nos estás diciendo que que utilizaban las drogas como un fin para bajar de peso y también lo abrumante que era llegar a una tienda a ver maniquís 90, 60, 90 en las mujeres, ¿no? Y si no tienes esa medida, pues ya estás gorda, estás obesa. ¿Qué ha sido? ¿Cómo fue eso, Samuel? ¿Por qué decidiste agregar estos dos textos donde pues prácticamente son autobiográficos? Decidí agregarlos porque a mí me gusta escribir sobre la miseria humana, la verdad. Y cuando llegas a entender que esa miseria es como una costra, que si te la arrancas va a sangrar, tarde o temprano tiene que volver a generarse la costra, no te la vas a quitar encima. Entonces, este primer relato de Dragones Anónimos, pues es lo que a mí me sucedió. O sea, yo fui de Oquis a ese grupo porque saliendo de ahí me iba a una carreta de tacos que tenía enfrente. O sea, no me sirvió a mí Dragones Anónimos. A mí, a otras personas les encanta, ¿no? Pero también a veces el grupo donde yo iba eran personas que literalmente se autoflagelaban con el peso, ¿no? Debo de comer una porción que me quepa en la palma de mi mano o no debo de tomar tantos carbohidratos, o sea, llevaban la condición del cuidado personal al extremo. Yo por eso me salí de ahí, ¿no? Porque me tocó también conocer grupos de Dragones Anónimos en Durango, que es donde se formaron, y ahí era una balanza más equilibrada, ¿no? Entre lo que me causa mal y lo que me ayuda, el vivir para comer y el no comer para vivir, ¿no? Y el otro relato de las drogas, sí es algo que me tocó vivir, es algo que hice, que utilizaba anfetaminas para poder bajar de peso y que esta persona también estaba involucrada conmigo, ¿no? Y en el uso de otro tipo de drogas o medicamentos que te ayudaban como a detener el hambre, pues era algo difícil, ¿no? Y creo que pues no me da pena aceptarlo, no que me drogaba con esas sustancias, sino que pues a eso te orillas, ¿no? Cuando estás en una situación caótica, ¿no? Y lo padre de escribirlo es que puedes generar puente
con personas que lo han vivido o lo están viviendo y están, como tú dices, aterradas a los escaparates o a las vitrinas donde están los maniquíes, ¿no? En su momento sí me afectaba, ¿no? Ver esas bellezas, ¿no? Pero ahora no me importa y me vale, esta camisa me queda justa todavía, pero por lo menos se ve bonita. Así es, Samuel, y yo creo que las personas, si alguien, algún lector que lea tu libro, estos dos relatos en específico, yo creo que se lleva una gran enseñanza ahí. Tú que ya pasaste por esta situación así, ¿qué les recomiendas, Samuel, que hagan? Así como tú lograste superar esa parte de tu vida. ¿Qué les recomiendo? Algo muy sencillo, que no se claven con el peso. De todos modos nos vamos a morir y vamos a quedar en los huesos. Así que no se claven en el peso. O sea, ok, si tienes un problema de salud que te está afectando y esto es generado con el peso, bueno, acude con los expertos, pero dale tiempo al tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? En que no te limites el comer o no te limites la actividad física. Si tú te sientes a gusto así, con ese peso de más adelante, ¿no? O si tú eres una persona hipocondriaca que necesita hacerse análisis y X y Y, hazlo. Simplemente acéptate como eres y no pretenda ser otra persona. Porque antes eso era lo que yo hacía. Pretendía ser alguien más, me inventaba novias o decía que iba aquí, allá. No. Simplemente yo soy como soy y no busco etiquetas falsas. Aceptarte como eres. Si te gusta ser gordo, sé gordo. Si te gusta ser flaco, sé flaco. Así de simple. Samuel, y pasando un poquito a los relatos un poco más crudos, sabemos que los seres humanos somos irracionales, somos inestables, y hablando un poquito sobre la dualidad del ser humano que tanto se menciona en los libros, y el que recuerdo ahorita, y es porque lo leímos en el club, es el de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, donde pues nos deja claro que todo el mundo poseemos así como una parte buena y mala que está en espera, sobre todo la parte mala, a aflorar, no a salir. Y en tu relato, la carne vuelve a la carne donde pues Juan pozolea a su madre, y el otro relato que es el día que comió la carne de su hija. Cuando terminas de leerlo te quedas pensando, o sea, todo el mundo podemos convertirnos o ser un asesino, ya sea por diferentes emociones, ¿no? Por venganza, por despecho y va. Justo en este relato lo que me llamó la atención es que en el día que comió la carne de su hija nos cuentas que se trataba de una noticia que viste por ahí en las redes sociales y que dijiste, bueno, pues será un fake news o será cierto. El caso es que tú lo tomaste, lo hiciste tuyo y lo recreaste, vaya, recreaste la escena y lo hiciste como si se tratase de una novela negra. ¿Cómo fue ese proceso creativo, Samuel, para ti? Porque personalmente, y lo confieso, cuando leí este relato de el día que comió la carne de su hija, tú ya sabes que yo tengo experiencia en nota roja, en periodismo policial, pero no pude leer como un párrafo, me sentí verdaderamente así de que no puedo, quizá me ganó el sentimiento porque se trataba de una niña inocente, de un padre pues que cometió un error, y una madre pues que estaba dolida porque había perdido a su hija. ¿Cómo fue para ti eso, Samuel? ¿Cómo fue para mí? Mira, soy un psicópata frustrado. Soy un asesino frustrado. ¿En qué sentido? En que todas las personas odiamos a alguien, lo detestamos o simplemente le deseamos el mal. Pero como existe el karma y a veces la religión nos detiene, si es que creemos en un Dios, yo creo en un Dios, pero no estoy a favor de muchas cosas de la Iglesia Católica, pues me limito, ¿no? O sea, en el sentido de mejor haz el mal a través de la literatura. ¿Y cómo puedes generar el mal? Pues creando estos universos paralelos, ¿no? Aunque también hay que decirlo, ¿no? Hay lectores para todo. Lectores que disfrutan las historias rosas y lectores que disfrutan las historias crudas y rudas, ¿no? Y lo retomo a esto porque en Netflix hay una serie que se llama, es una película que se llama Pieles. Y la protagonista en los primeros minutos le dice al sujeto que va a una especie como de casa de citas: es preferible que aquí hagas todo el mal con estas personas en vez de que dañes algo allá afuera. Es lo mismo que yo hago. Prefiero dañar a mis personajes
y allá fuera a ser una tierna mariposa, ¿no? Entonces, este relato, como tú dices, pues sí, nace de una fake news que yo vi en Facebook, y cuando tuviste la oportunidad de reportear en Policíaca, te tienes que limitar en los sucesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo puede complicarte a ti, tu trabajo, una represalia, no sé, o el propio medios de comunicación te censura. La nota que decía, la nota decía que un tipo iba manejando un borracho y atropelló a una madre o a una niña, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué hubiera hecho la madre si decide vengarse del tipo, no? Porque a veces te quedas con esas dudas. Y fue así como decidí que la mujer buscara la venganza, quitándole lo que más quiere a este sujeto y convirtiéndolo en una cena deliciosa, ¿no? De que se convirtiera en el platillo de su venganza, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio de cocina y a mí me encanta hablar de cocina, me encanta la comida, soy un adicto a la comida, y me puse a pensar, bueno, ¿y cómo voy a convertir a esta víctima en un platillo, ¿no? ¿Cómo va a ser digerirla? ¿Cómo va a ser sazonarla? ¿Cómo va a ser producir ese dolor? Y eso es lo padre, ¿no? Eso te lo da también influencias, como por ejemplo, hay una escritora que se llama Liliana Bloom, que va a estar hoy a las 7 de la noche en esta feria, y ella también es atroz, dura para contar las historias. No se diga Eduardo Antonio Parra, que va a estar también aquí el próximo sábado, también tiene unos cuentos exquisitos, ¿no? Y cada quien habla sobre la miseria humana en el nivel que le tocó vivir, pero no necesitas ser asesino o psicópata para generar esos textos. Simplemente dale alas a tu imaginación, que no te limite nada, porque la nota roja en los periódicos son la principal fuente de inspiración que puede tener un escritor para ese tipo de textos, donde cabe el realismo negro o el realismo sucio. Así es, todavía se me pone la piel chinita, Samuel. Pasando un poquito al tema del narcotráfico y las drogas, Samuel, nosotros vivimos pues en un estado donde las balaceras se dan aquí y allá a todas horas. Estamos como un poco acostumbrados, ¿no? De escucharlos, sabemos que tenemos que protegernos, pero pasa algo curioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas piensan, es que a mí no me va a pasar, y cuando menos, pues ahí estás, ¿no? Ya metido en alguna balacera, ¿no? En medio del fuego cruzado. Ya lo mencionaste al principio de esta llamada, la historia de André y los Zetas, ¿no? Tenemos por ahí otro que es el relato de El aroma al miedo, que es ahí otro escenario dramático, ¿no? Que se da en una escuela. Yo creo que lo que al menos yo personalmente sentí es cuando hay seres humanos inocentes, en este caso niños, como que te llega más, ¿no? La lectura, porque dices, o sea, no manches, o sea, ¿qué está pasando? No, las personas, pues en este caso los sicarios, ¿no? No piensan en nada, simplemente pues en salvar su vida. Pero hay otro relato aquí también que me gustaría mencionar, que es el de Guerra en el Silencio, donde hay un chavito que es sordo, ¿no? Tiene una discapacidad auditiva, y quien narra la historia es su hermana, que se llama Amalia. Ella nos cuenta, ¿no? La historia que vivió su hermano, y de verdad es demasiado crudo, ¿no? Sentir que un niño con esa discapacidad, él pensando que iba pues a vender más, porque estaba mirando que llegaban muchos carros, pero tómala, ¿no? Porque ahí estaba, se iba a desatar un enfrentamiento. Entonces, para no spoilear mucho sobre este cuento, los protagonistas, Samuel, que tú mencionas en estas historias, ¿corren algún riesgo al contarte todo esto? Sabemos que se puede cambiar el nombre, pero las personas se conocen, ¿no? Y las redes sociales ahorita pues dejan muy al descubierto, ¿no? Nuestra personalidad. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Las personas, los protagonistas de tus historias, corren algún peligro al estar en este libro? No, no corre ningún peligro porque en una balacera hay muchas personas. En un suceso aislado hay X personas. Hay una historia, por ejemplo, que se llama Adiós a mi salario miserable, donde es justamente el que te quería completar, pero adelante. hay una historia que se llama Adiós a mi salario miserable,
que me lo contó una persona que trabajaba en la agencia automotriz donde yo trabajé por 5 años, que se llama Nissan. Entonces, esa persona me contó que con una inversión de 50,000 pesos aproximadamente, sembraba marihuana y al cosecharla y venderla se llevaba $500,000 de pesos, ¿no? Entonces, al momento en que esta persona me cuenta su historia, él lo hace tranquilamente, simplemente no digas mi nombre, adelante, órale pues. Eso tiene más de 1 año que se escribió, que se publicó y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú no denuncias a un grupo delictivo, tú no denuncias a un enfrentamiento entre dos bandos contrarios, ni tú denuncias a una persona. Tú simplemente estás diciendo que a una persona no le alcanza el dinero para vivir y tienes que buscar otro ingreso, ¿no? Eso es la manera en cómo cuentas la historia, en cómo te permites tergiversarla y darle otro sentido, ¿no? Aquí lo que buscamos es, como te dije hace un momento, generar puentes, rutas de comunicación, ¿no? Si en este caso la persona que me contó su historia tiene un mayor ingreso sembrando y vendiendo mota, pues adelante, ¿no? Ojalá todos lo pudiéramos hacer, pero no se puede porque es algo ilegal, ¿no? Así que pues ya tiene más de 1 año que se contó este texto, que es verídico y que está sustentado con información adicional de el precio de la canasta básica, los salarios mínimos, de cómo aumentaron con el ingreso de López Obrador y charalá, charalá. Así como esa historia, hay otras también que, como te digo, las personas decidieron revelar su identidad o mantenerla en el anonimato porque querían contar algo, ¿no? Así Sí, de pues justamente es lo mismo, ¿no? Con los relatos que son como más eróticos, ¿no? En tu libro, por ejemplo, Ahumado Placer, Sexo Frío, Chubby Nights, Velo Negro y Soy puta porque me gusta, o sea, ahí te lo está diciendo todo. Y creo que esta es la historia que mencionabas ahorita, ¿no? De la nicaragüense, creo, es Janiel. ¿Ah? Sí, Y la entonces puta. pasa lo mismo, ¿verdad? Ellas deciden, hacen esto porque quieren, porque les gusta, porque de alguna manera tienen que sobrevivir, tienen que pagar la cuenta, así como lo narras en la historia. ¿Pero cuál es la pregunta? Que va muy relacionado, lo que mencionabas ahorita, como Melquiades, que él lo hace porque lo necesita, porque el salario mínimo está horrible. Me gustó mucho ese relato porque tú metes toda una serie, ¿no?, de estadísticas donde te vas dando cuenta de que es una miseria lo que le van aumentando el salario mínimo y estas mujeres que se prefieren dedicarse a esto, lo hacen porque quieren, porque saben que trabajar con un empresario pues no les va a dar lo mismo que ganan en esto. Entonces, creo que lo hacen porque quieren, ¿no? O sea, todos podemos hacerlo con algo con lo que nos sintamos a gusto. Y yo creo que los relatos, aunque están un poco, pues muy explícitos, vaya, porque pues es tu género, ¿no? Eh, creo que es eso, al final de cuentas, esa fue mi reflexión de que lo hacen porque quieren, pero puede que aquí también entren otras cosas, ¿no? Entran muchísimas cosas, como por ejemplo la trata de personas, ¿no? Imagínate personas pues que son tomadas para actos sexuales en contra, ¿no? O que las venden, no sé, etcétera. ¿Cómo te sentiste tú, Samuela, con estas historias? Porque ya lo mencionaste, unas son reales y las personas estuvieron de acuerdo, pero tú cuando estabas creando todas estas historias, ¿cómo fue ese proceso? Mira, el proceso fue interesante porque era una prueba y error, ¿no? ¿En qué sentido? Hay una historia, ay, no me acuerdo el nombre, pero comienza diciendo que Juan mató a su madre golpeándola en la cabeza con la tapa de una vaporera Vasconia e hizo pozole con ella. En ese texto, pues hablamos de qué, de un asesinato y de canibalismo, ¿no? ¿Y cómo fue que lo creé? Pues simplemente como te había comentado, ¿no? Nosotros tenemos un negocio de comida y obviamente cuando estás cortando la carne para las tortas o algo así, pues te pones a pensar, ay, ¿a poco se escuchará así cuando el cuchillo penetra en la carne humana y que estás cortando y que ves que sale la sangre?
Y dije, ay Dios, o sea, te pones como que te malviajas, por así decirlo, y empiezas a chaquetear mentalmente y creas un universo, ¿no? Creas un qué pasaría si, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo ese día que le conté a mi mamá la historia de que la mataba Juan con la tapa de una vaporera en la cabeza, pues me haz de cuenta que ella se hizo un rebote de mentada de madre, ¿no? De que pues, no le gustó la historia, pero generó mucho morbo y curiosidad con otros lectores que se los leí como tipo focus group y que les gustó, ¿no? En el sentido de que podemos tener a lo mejor una diferencia familiar, pero no pasa de ahí. Es lo padre de generar este tipo de historias morbosas que puedes poner en práctica lo que otros autores ya han hecho, ¿no? El brasileño Rubén Fonseca, él también escribe sobre la miseria humana y se puede ver cuando se refiere a los espacios reducidos que hay para vivir en Brasil, que cuando sales a la calle o ves una puta o ves un prostituto que está por ahí o gente peleándose por comida en las favelas, ¿no? O por ejemplo, en este caso, cuando lees a Liliana Bloom, que hace un momento la mencioné, en su libro del monstruo pentápodo, que habla sobre un pederasta, de cómo construye en su sótano un pequeño cuarto para una princesa que rapta y que abusa sexualmente de ella. O sea, no necesita ser un pederasta, un pedófilo para hacerlo, ¿no? Para sentir eso. Es simplemente imaginarlo, ¿no? Es meterte a otra piel. Es lo que da la literatura. Te permite vestirte con otras pieles, es lo que es manzana podrida, ¿no? Y fíjate que yo le puse manzana podrida porque cuando estaba interno en una clínica de rehabilitación, una psicóloga decía que yo era la manzana podrida de la familia, ¿no? ¿En qué sentido? En que todos los problemas que yo tenía y que achacaba a mi familia, no, pues que era yo. Entonces de ahí agarré ese título de manzana podrida, ¿no? Que el libro editado por Editorial Canarias en España, pues el editor yo le había puesto el nombre de manzana negra y él me dice, no, esto está podrido, tiene que llamarse manzana podrida. Ok, adelante, tú eres el editor. Así. No, es impactante, de verdad. Me gusta mucho tu libro porque está tan crudo, pero al mismo tiempo te deja reflexionando mucho, ¿no? Sobre todo, pues, qué somos los seres humanos y qué es lo que hay a nuestro alrededor. Samuel, y ya hablando un poquito en estos temas, hay por ahí un relato, creo que es el de Cartas a Fredo, uno que se llevó a puesta en escena. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, mira, Cartas a Fedro es una intención que yo tenía desde hace tiempo de contar en monólogo una historia sobre un homosexual que pues se enamora perdidamente de otra persona que lamentablemente no lo corresponde. No les voy a spoilear lo que sucede, pero obviamente en algún momento de nuestras vidas todos tenemos un amor imposible, que luchamos por esa persona y nos batea y siempre hay un amigo o una amiga que te dice, sálvate tú, no hagas nada por esa persona. Entonces, yo quise escribir esa historia, pero no desde el sentimiento heterosexual, sino desde el ambiente homosexual, ¿no? El hecho de desear a ese hombre, de imaginarlo en mis brazos, de tener sexo con él, de tener lo sucio, lo mórbido, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues me tuve que poner en la piel de un homosexual para poder entrar en esa sintonía, ¿no? Pero lo padre, lo curioso es que más allá de descubrir lo que puedes sentir o no al momento de escribirlo, es lo que puedes proyectar hacia otros lectores, ¿no? Que en este caso, pues, tuvo éxito en Perú para un festival de monólogo. ¿Por qué? Porque a un grupo de una comunidad LGBTIQ pues les gustó la manera en cómo este personaje pretende desvivirse, ¿no? Por su pareja, ¿no? Que no le correspondió. Y es como te digo, hay que escribir sobre lo que a ti te nace, hay que escribir para ti, no para los lectores, porque en cuanto empiezas a escribir para el lector, te pierdes en lo que le gusta a él o cómo lo puedes cautivar. Y sin ningún miedo sobre cualquier tema, se trata de que sea la imaginación,
la causal de todas las emociones y dejar que las páginas y las líneas y los puntos y comas salgan volando, ¿no? Sí, Samuel. Pues hay muchos temas, ¿no? Padrísimos en tu libro. Está también el relato de suicidarse en un poema, que hay una frase por ahí que me encantó, ¿no? Que la libertad dura lo que dura. Bueno, no lo voy a recordar en este momento, pero me encantó porque habla sobre una persona, habla sobre el exilio, ¿no? Y cómo nacer, toda la situación política que hay en Cuba y demás. Me gustó mucho esa frase, ahorita la voy a buscar y te la voy a mencionar, pero hay otro relato también, el de Me los mataron, que ese me recordó mucho al libro de Los perros duros no bailan, ¿no? Porque dije, oh, qué sentimiento, o sea, ahí te hace pensar, o sea, el humano es el mejor amigo de los perros o el perro es el mejor amigo de los humanos, porque aquí vemos que se los matan a martillazos. Entonces es una situación muy cruel, ¿no? El maltrato animal. Y bueno, como estos hay muchísimos temas más, pero antes de darte la oportunidad de platicarme sobre estos, me gustaría que las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, pues que abran su micrófono y los escuchamos porque tenemos poco tiempo. Ya tenemos 12:37 y solo son 45 minutos. A ver, adelante las preguntas. Hola. Bueno, Rosario, no sé si puedas activar el micrófono, si no, yo las hago. Soy Alfonso Regel. Ahí voy, perdón, déjame ponerme la cámara, es que... Bueno, muy bien. Una de las preguntas que te hacen, Samuel, las estuviste contestando acá en el chat, pero para el público de Facebook o que nos esté viendo, tienen algunas preguntas, por ejemplo, te dicen, espérame, bueno, más bien son casi puros comentarios de que se sintieron escalofríos al leerte, que les dolió mucho un cuento específico, el de los cachorros. Yo te quiero hacer una pregunta, un poco aprovechando. ¿Cómo evitar caer en la mera explotación de una situación truculenta y que no parezca una página de la revista Alerta o la revista La peores periódicos de nota roja que tratan de explotar el morbo? ¿Cómo hacer una literatura que camina en el filo, en la frontera entre la explotación de la miseria humana, una literatura y una especie de periodismo miserabilista y una buena literatura? O sea, ¿sientes que cómo atravesaste ese sendero tan peligroso? Esa respuesta me la dio a mí los lectores, Alfonso, en el momento en que a ellos les cimbró lo que leyeron. Porque cuando ves una nota roja, por ejemplo, uno que fue reportero se pone a cuestionarse qué le faltó al reportero por investigar o por buscar, ¿no? Ahí es donde uno como escritor comienza a construir alrededor de ese suceso. La manera en cómo lo matizas, en cómo le agregas lo que pueda ser detallitos de narración o descripción, es como intentas hacerlo digerible para el lector. Y la realidad es más fuerte que la ficción. Es ahí donde tenemos la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es ahí donde se complementa el trabajo, donde rompemos esa línea de que no sea un texto amarillista sin un desarrollo literario, ¿no? En el momento en que el lector dice, no puedo leerlo, no puedo, me mueve mucho, no puedo. Así como le pasó a Briseida con lo de los perritos. Lo de los perritos fue una nota que yo vi en Facebook de alguien que subió esa situación. Entonces todos hemos tenido una mascota, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto a pensar en si los perros tienen sentimientos o no, en si si yo fuera una perra y veo que mis cachorros me los mataron, o sea, es imposible que nos metamos a la mente del perro, pero es lo que nos da la literatura, la riqueza de crear. Así como hay un video en Facebook de una mamá patito que va caminando con sus 7 patitos atrás y se cae uno
por la coladera y regresa mamá patito y los 6 patitos que quedan van por la coladera y también se caen. O sea, en ese video de 10 segundos hay una historia que uno como escritor puede crear y le va a mover a quien esté en sintonía. Y si no lo está, se va a acordar de alguien. Esa es la respuesta. Déjame interrumpirte, es que ya quedan muy pocos minutos porque sigue otra presentación después de que concluya esta de tu libro. Okay. Te preguntan también de que en qué momento te atrajo este tipo de historias. Bueno, eso, y aprovecha también para al dar respuesta para decir dónde podríamos encontrar tu libro y qué precio tiene. Ok, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Por qué tan? Bueno, ese tipo de historias me atraen. ¿Por qué? Porque son muy pocas personas que se atreven a escribirlo, que no se limitan a dar rienda suelta a la imaginación. Por eso me gusta tratar de generar algo diferente, tratar de generar calambres literarios en los lectores, es lo que me gusta, ¿no? ¿Y dónde pueden comprar este libro? El libro está a la venta en librería Sótano, a 170, 180 pesos, creo, pero lo pueden encontrar también en Amazon, en versión digital y versión impresa para que se lo lleven. Están en el Sótano y en Amazon a la venta. Y una pregunta muy buena que te hace Eli Estolano. La otra había sido Reina Loera. ¿Cómo cambian tus emociones al escribir textos de esta naturaleza y luego brincar hacia la literatura infantil? Bueno, te dice muchas felicidades, Sammy, sigamos escarbando en la miseria humana. Pero ¿cómo haces esta transición? Samuel, Samuel, si me permites, antes de que se acabe el tiempo y que des la respuesta, porque quizá ya se acabe el tiempo, les recuerdo que yo aquí en Red Libresco tengo 4 libros que vamos a regalar a las personas que sean de aquí de Mochis, ¿no? Manden un inbox a la página de Red Libresco y ya les digo cómo se lo pueden pues llevar, ¿no? Adelante, Samuel, disculpa. Brevemente, ¿cómo doy ese salto de la literatura infantil a la miseria humana? Simplemente abandonándome a mis emociones. Yo jamás pensé ser padre de familia, yo soy padre de familia de una niña de 4 años. Yo jamás pensé que me iba a casar porque en el 2009 estaba en una banca con un tubo en la boca después de haber tenido una ingesta de comida y despertar en un hospital todo vomitado. Me abandoné a mis emociones. En ese sentido, en ese momento eran emociones autodestructivas, hoy son emociones literarias, ¿no? Donde pretendo contar lo real, lo que tenemos entre nosotros, pero en ese momento, ¿qué es lo que yo tenía? Pura miseria. Hoy que tengo, bueno, una hermosa familia, que fue lo que me llevó a escribir el libro de La princesa de los elefantes, que es un cuento infantil. ¿Y por qué hablo mucho sobre canibalismo y ese tipo de temas que pregunta Reina Loera en Facebook? Bueno, porque me gusta la comida, ¿no? Y el canibalismo, ¿qué es? Comer carne. Así que por eso escribo de canibalismo, porque me gusta la carne roja. Muy bien. Por eso yo creo que nos Rosario. te damos las gracias, Samuel. Pues ya aquí también nuestra presentadora tiene 4 libros para obsequiarlos, así que es para que se contacte con la Red Libresco. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Pues sí, ya nos dimos cuenta de ahora sí el tipo de lectura de este libro. Como dices, son temas escabrosos que a veces pues le sacamos la vuelta, ¿no? Para abordarlo, pero pues es una opción más para los lectores. Pues muchas gracias y ahorita a la 1 pues tenemos la próxima presentación. No sé si quieras comentar algo, Poncho, sobre la siguiente presentación que es ahorita a la 1. Gracias. Bueno, no, va a empezar automáticamente a la 1 la otra presentación. Muchas gracias, Samuel. Esperamos leer tu libro pronto y que haya generado curiosidad suficiente en el público como para que también le echen un vistazo a esas oscuras páginas y esas historias terribles que están ahí contadas. Y gracias a Brisedia y a su excelente grupo de lectores, que cada vez es más numeroso. Y es una isla, cada grupo de lectores es una isla contra la mediocridad, contra la ignorancia y contra la violencia. Bueno, felicidades, Samuel. Si termina... Quiero agregar que en esta presentación está presente Stephanie Gulloso Pérez, que es quien hace el prólogo de este libro Manzana Podrida,
y que es una poeta en aras de crecimiento colombiana. Un saludo a Estefanía, que está conectada a esta presentación desde Colombia. Un saludo, Estefanía Gulloso Pérez. Muchas gracias y solamente un agradecimiento muy especial para Briselia porque no nada más nos apoyó como presentando tu libro, ¿no? Sino también otras cuestiones técnicas. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias a la Feria del Libro de los Mochis, a Alfonso Regel, a todas las personas que están conectadas. Gracias y continuamos. Gracias. Bueno, finalizamos el video. Muchas gracias Hasta a todos luego. por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Finalizamos. Creo que tiene, bueno, finalizo. Finaliza tú, córtalo.